como vimos la vez pasada, que se entregó de Har Sinai, se habían entregado la Torah Shevichtav, la Torah escrita, y la Torah Shebe'al Peh, que es el manual. Y vimos la historia de la Mishnah, cómo llegó el tiempo, se escribió la Mishnah, y después, por qué se había escrito la Mishnah. Y después de la Mishnah, cuando muere Rabbi Yehuda Nasi, empieza la época de los Emoraim, la época de los Tanaim, que eran los que estudiaban. Emoraim son los que traducían, o sea, explicaban lo que es la Mishnah, y habíamos llegado hasta prácticamente el año 500 de la era común, que fue cuando se concluyó todo lo que era el Talmud. Todo el Talmud Babli se concluyó, el Talmud de Yerushalmi se había terminado 150 años antes, pero mientras en Babel, lo que es Irak hoy en día, ahí sí estaban mucho más estaban libres y por eso pudieron concluir el Talmud, que se terminó, como lo vimos todo esto, un resumen de fue la semana pasada. En esa época, era más o menos por los años 500, ¿no? Para que tengamos una idea y nos ubiquemos. Ahí comienza la época de los llamada Saboraim, o sea, ya teníamos la época de los Tanaim, luego Emoraim, que es del año 200 hasta el año 500, y ya a partir del año 500 empieza la época de los Saboraim, una nueva era, que eran alumnos de los que habían escrito Talmud, Rabashi y Rabená, los alumnos, o alumnos de los alumnos, que eran los que empezaron con la época de los Saboraim. Saboraim viene de la palabra Sebará. Sebará quiere decir explicación, conclusión, pensar, o sea, no agregaron nada, no es como el Talmud que agregaron cosas explicando la Mishnah. Acá no se agregó nada, sino era una época, Sebará era deducción. A partir de ese momento comenzaron, pero justamente en esa época empiezan las persecuciones. O sea, como dijimos, en Babel estaban tranquilos, las persecuciones estaban contra el pueblo judío. En ese momento, cuando se levanta el cristianismo, era contra los judíos en Israel, pero en ese lugar no había cristianos, era otra nación, era Babel, era otra religión. Todavía no se levanta Mahoma, estamos hablando por los años 500. Ahora vamos a ver un poco de Mahoma también, que fue recién en el año 613, 632. Todavía no, incluso todavía los árabes eran también paganos. Ellos también tenían muchos dioses hasta ese momento. Incluso tenían un dios que era una piedra, en verdad era un meteorito, que había caído en la Meca, en Arabia Saudita, y que había caído una piedra negra, y ellos decían que era una piedra sagrada y le hacían reverencias a esa piedra. Iban ahí, hasta hoy en día se llama la Meca. Después vino Mahoma y dijo que no hay que hacerle reverencia a la piedra, no hay que hacerle idolatría, pero hasta ese momento se le hacía idolatría a ese meteorito, una piedra que había caído, que decía que era una piedra del cielo, y cayó en lo que es la Meca. Hoy en día todos los que van ahí, por lo menos los árabes tienen obligación, los musulmanes, de ir una vez en la vida a hacer Aliyat Regel. Se tenía que ir una vez en la vida ahí a la Meca, y la gente que va pinta su casa con azul, una marca, que ya fue por lo menos una vez en la vida. Así es la costumbre de ellos, los árabes. Bueno, pero todavía no había nacido Mahoma. En ese momento, a partir del año 500, empiezan las persecuciones. Sube un nuevo en Babel, sube un nuevo rey. Habíamos dicho la vez pasada, el rey Peroz. La misma nombre dice feroz, ¿no? Prácticamente. Es un rey que era de otra religión, la religión Zaratustra o Zaraostra. Es una religión que son adoradores del fuego. Incluso en esa época cuenta el Talmud que no se podían, o sea, la gente no podía ni siquiera hacer, en la fiesta de ellos, hacer Abdalá, porque no se podía utilizar, o sea, esos días que eran la fiesta del dios de ellos, nadie podía utilizar un fuego. Eso era. Entonces este rey empieza a perseguir y empieza incluso a asesinar a varios talmidei jajamim, varios rabinos. O sea que, y de igual manera como en la época de la Mishnah hubo una época de paz, que pudieron completar y escribir la Mishnah, ahora también hubo una época de paz donde dio Dios la oportunidad de poder escribir, plasmar el Talmud, y justo cuando se termina el Talmud empiezan las persecuciones. Por lo tanto,
si no se hubiese terminado de escribir en esa época el Talmud, en el año 500, se hubiese olvidado, porque no lo hubiesen podido escribir, se hubiese olvidado el Talmud y hoy ya no lo tendríamos. Y tampoco tendríamos tantas de las leyes de la Salahot, porque se saca todo del Talmud. En esa época habían sido capturados grandes rabinos. Uno se llamaba Rabina Amemar Ben Mar Yenuka, un jajam muy grande. Había otro que se llamaba Rabuna Mar Barrabashe. Otro que se llamaba, era el Rosh Golá. Vamos a ver quién era el Rosh Golá. Siempre vamos a ver que había un líder. Un líder, el representante ante el gobierno, Rosh Golá. No tenía que ser tan Talmid Jajam. Había un Jajam y el Rosh Golá. Rab Mesharshia también los capturan. A todos esos, un 18 de Tebet, los matan a todos en la plaza pública. También a Rabuna Ben Morsutra y a Rab Mesharshia los cuelgan así. Era el odio que había en ese momento. Ya empezaron las persecuciones. En ese momento muchos judíos, como dijimos la vez pasada, se empiezan a escapar y llegan hasta la India, y llegan hasta China, forman una keilá muy grande en China. No viene ahora, no es el tema, pero se formó a partir de ahí. En el mes de Adar de ese mismo año también mataron a Rabina Memar Yenuka, y también fueron clausurados los yeshivot. Las yeshivot y los knises, los bateknesiot, fueron clausurados en Babel, y ahí prácticamente se acaba lo que es el de escribir, o sea, justo en esos años se acaba de escribir lo que es el Talmud Babli, que acá vemos. El Talmud Yerushalmi se había terminado antes de escribir. Los Amoraim, que son los que empiezan ahora, no aumentaron cosas sobre el Talmud, sino solamente en algunos pocos lugares. Es por eso que se le conoce Saboraim. Viene de la palabra leasbir, quiere decir esclarecer. Ellos vinieron a esclarecer lo que es el Talmud. Hoy en día, aunque no es fácil, hay tratados fáciles, tratados no fáciles, pero después, más adelante, vamos a ver que vino Rashi, Rabbi Shlomo Moisés Haki, que fue el que interpretó y escribió y tradujo, o sea, y aclaró todo el Talmud, que hasta ese momento era muy difícil. Pero fue gracias a los Saboraim que pudieron transmitir exitosamente la Torá durante esos tiempos turbulentos, porque eran tiempos que la gente otra vez empezaban las redifot, las persecuciones. Algunos de esos Saboraim fueron, el primero fue Rabbi Samá Bar Yehudá, otro fue Rabbi Rehumi, Rabajai, varios Saboraim, no vamos a decir los nombres. El último de los Saboraim fue Rabbi Simoná de Pumbedita en el año 4300 de Hebreo. Ellos terminaron unas Masechtot, o sea, unas Mishayot que agregaron, es Masejet Sofrim, o sea, lo que habla de Sofer, cómo tiene que escribir, y Semajot, de fiestas también. El Talmud Babli estaba totalmente concluido. Esta época de los Saboraim duró 120 años. Estamos hablando desde el año 500 hasta más o menos el año 620, que es la época de los Saboraim. Y ahí empieza otra época, la época de los Geonim. Vamos a ver que esta época fue una época más extensa, no solamente fueron 120 años. Y acá prácticamente se establecen las halajot. Ellos son los que dictaminaron del Talmud, porque el Talmud no se puede dictaminar una halajá. ¿Por qué? Porque hay varias versiones. Uno dice así, uno opina diferente, entonces ¿cómo queda la halajá? Por ejemplo, en el Talmud explican, por ejemplo, no quiero decir para que lo hagan, pero para que entiendan un poco. Dice que sabemos la halajá, no se puede comer carne con leche. Muy bien. Hay un rabino en el Talmud, Rabbi Yossi, que dice que todo lo que está prohibido era comer carne con leche, pero pollo con leche sí se puede. Ese Rabbi Yossi, en su ciudad, todo el mundo comía pollo con leche, no carne con leche, porque él opinaba eso. Al final la halajá no quedó como él. Determinaron que la halajá no es como él, y por lo tanto, los Geonim dictaminaron la halajá que no se puede comer pollo con leche. Por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. Hay muchas halajot de cómo era la vida en ese momento, cómo fueron los Geonim dictaminando esas halajot. Cabe aclarar que hasta ese momento no existían Ashkenazim y Sefaradim. No había, era todo igual. Era uno solo, todo lo mismo. Vamos a ver, toda la época de los Geonim era Ashkenazim y Sefaradim, no había. Era todo en Babel, prácticamente la vida judía en la Mesopotamia, en lo que era Babel, en lo que era Parás, Persia, vamos a ver. Pero resulta que en el año 590... ¿Hasta qué año fue los Geonim? Vamos a estudiarlo, pero si quieren saber, casi hasta el año 1000. Sí, desde el año
500, fueron 500, desde el año 620 hasta el año 1000. Pero es lo que vamos a ver, el transcurso entre esta clase y la que viene. Si Dios quiere, vamos a hablar de cómo fueron levantándose, de cómo fue creciendo los Geonim. Había un rabí, un gaón. Bueno, los Geonim eran, había dos cosas. Había el gaón, que era el rabino, el que dictaminaba todas las leyes, o sea, estudiaban, y él era el vocero y el rabino, el principal rabino. Y había uno que era el Resh Galut. El Resh Galut quiere decir el Rosh Galut, la cabeza de la diáspora. O sea, era más político, ¿no? que rabino. Muchas veces se peleaban entre ellos. Cuenta la historia que en el año más o menos había 590, había nacido un niño que luego llegó a ser de los primeros Geonim. Cuenta la historia que a finales del siglo VI, vamos a ver, al final, que es más o menos por los años 590, había un tirano de Babilonia, de origen persa, que se llamaba un rey, está en la historia también, el rey se llama Hormizd, rey Hormizd, o Hormuz o Hormizd, así se lo conoce como fue el último rey persa. En ese momento también, Persa es Irán, lo que hoy en día es Irán. Él odiaba a los judíos y por lo tanto él había estudiado de que el Mashiach va a venir de la descendencia del rey David. Entonces él se empecinó en acabar con toda la descendencia del rey David. No quería acabar con los judíos, quería acabar con la descendencia del rey David para que ya se les olvide que existe un Mashiach. Entonces empezó por uno. Él fue recabando información de todos. En ese momento, casi todos los judíos vivían en la Mesopotamia, en Babel, en Persia, en esos lugares. Había otros en otros lugares, pero casi toda la mayoría vivían ahí. Entonces, él, uno por uno, se fue matando, asesinando a uno por uno, con la intención de privar esa tan anhelada llegada del Mashiach. Entonces, él, con el tiempo, toda la descendencia de David Amelech fue exterminada. Perdón, fue uno por uno quedando en ese lugar donde él estaba. Quizás en algún otro lugar había, pero en ese lugar donde él estaba, solamente había quedado, según su información, una mujer embarazada. Es todo lo que había quedado, que se había escondido esa mujer, porque sabían que la iban a matar. Y a su marido, que se llamaba Hananiah, también, que era un descendiente del rey David, también este rey lo había asesinado, o sea, también a su marido. Y esa mujer que se había escondido fue para salvarse, porque prácticamente en la ciudad donde vivía el rey, donde estaba el rey, era la única que quedaba. Una noche, ese rey soñó que estaba achando unos árboles en el jardín. Sueña, y empezó uno por uno a echar los árboles, a cortar los árboles, hasta que quedó una sola raíz por arrancar. Esto era todo lo que ellos, donde estaba lo que dominaba, lo que eran los imperios sasánidas, que era de los persas. Entonces una noche soñó que estaba arrancando el árbol, y cuando de repente en el sueño se le aparece un anciano que le arrebata el hacha de la mano y lo amenaza con matarlo. Entonces, por haber destruido el huerto, el rey en ese momento, en el sueño, le ruega por su vida porque ya se sentía que le iban a matar. En ese momento, y le promete al anciano que iba a detener la destrucción. Porque entonces el anciano le dijo en el sueño: ¿por qué estás destruyendo todo mi huerto? Entonces él en ese momento en el sueño le ruega que por favor que no lo mate y que va a terminar de destruir el huerto. Y ahí se despierta. Termina el sueño, se despertó, se quedó muy mal porque no entendía qué pasó con ese sueño, un sueño raro, no es que lo había pensado en algún momento. Llamó a sus consejeros, empezó a buscar alguna interpretación. Los consejeros le dijeron que los únicos que le pueden interpretar son los sabios judíos, que ellos son los que más precisamente le pueden interpretar. Así fue que trajo a un sabio judío y le dijo, después interpretó el sueño y le dijo que ese sueño era nada menos, el que venía en el sueño nada más ni nada menos que el rey David. El rey David vino en el sueño para amenazarlo, que lo iba a castigar por haber cortado a sus descendientes. O sea, fue matando a uno por uno. Al final quedó uno. Y entonces le dijo que queda uno
que ella no lo pudo, que él la estaba buscando, esa mujer que quería matarlo, que era uno que él quería matar a todos los sobrevivientes de la dinastía de David. Así, entonces, la mujer embarazada, que estaba escondida, él le prometió a este anciano que no iba, ya que sabía que había una mujer que estaba escondida, que no le iba a hacer absolutamente nada, al contrario, la iba a respetar después del sueño que tuvo, y le pidió que venga para pedirle perdón y darle toda la protección, y sacaron a esa mujer al final, hasta que la trajeron a su palacio y él le dio toda la protección, y la mujer al final tuvo a su hijo, que estaba embarazada, su esposo había fallecido, a poco tiempo dio a luz, y a su hijo lo llamaron Bostenai. ¿Por qué lo llamó Bostenai? El mismo rey le puso el nombre, porque Bostán o Bustán en árabe es como jardín. Entonces por eso le puso al nombre Bostenai, que decir, así le puso Bostenai. A este niño, que incluso ese niño lo crió en su palacio. Él le dio toda la protección, lo voy a crear, le trajo maestros a su palacio de sabios judíos para que puedan enseñarle. Y así este niño fue creciendo dentro del palacio del rey, con los sabios que le iban enseñando. Ya fue creciendo. En un momento que él entraba y salía delante del rey, porque ya era como su hijo, como su ahijado, el rey está sentado en el trono y ve que el niño joven está parado frente al trono. Y ve que una mosca negra, así, pero casi como una abeja, se le pone en su nariz. Y el rey lo está viendo. Y el joven ni se inmutó. Está hablando con el rey, se quedó detenido, no se mueve, ni intentó siquiera ahuyentar la mosca. Entonces el rey, cuando lo vio, asombrado ante semejante autocontrol, ¿cómo puede ser que no teniendo una avispa, una mosca en su nariz? Entonces el rey le preguntó, no entiendo, ¿cuál es la razón? Y el muchacho Bostenai le dijo al rey que es la tradición de los miembros de la casa de David, del rey David, que cuando uno está parado delante de un rey, no realizaban ningún movimiento sin que el rey o el monarca le otorgase previamente permiso. Entonces, hasta que usted no me dé permiso, yo no me puedo mover. Entonces el rey, cuando vio eso, se quedó tan impresionado. Una acción de esa manera, aparte del refinado comportamiento que tenía, la inteligencia, que decidió designarlo como tú vas a ser el Rosh Yeshiva, tú vas a ser ahora el rabino y vas a llegar a ser el líder. A ti te voy a poner y te voy a traer maestros para que tú seas el líder de todo el pueblo judío. Y así fue el representante de todo Babel, de toda la comunidad judía ante el gobierno. Bueno, al final el niño estudió y llegó, al final lo pusieron como el nuevo puesto, que lo llamaron Gaón. A partir de ahora empiezan los Gaonim. Se acabó la época de los Amoraim y este fue el primer Gaón de la época, una época de casi 500 años, un poco menos. Bueno, él con su sabiduría también utilizó toda su influencia para fortalecer la vida judía en toda Babilonia, en todo Babel. Como él vivía en el palacio del rey y tenía tantos contactos y con el rey, cercano al rey, él ayudó a todos los judíos en eso. Cuando más adelante, en esa época que tampoco no viene mucho al caso, porque el tema es la Torá oral, en esa época se levanta Mahoma, justamente Muhammad, en el año 613 se levanta y empieza a hacer una nueva religión y empieza a abrirle los ojos al pueblo para que no sean paganos, porque ellos tenían muchos dioses, y de a poco les fue enseñando según su visión, que tuvo una visión, que vino el ángel Gabriel y le dijo que de ahora en adelante hay una sucesión, que esa sucesión fue, y él quiso con esto inmiscuir, ¿sí?, a todos. Él quería convencer a los judíos que se conviertan, quería convencer a los cristianos que se conviertan. Entonces empezó a meter en la cadena, ¿sí?, que la cadena que es Dios, que le entrega a Adán, el primer hombre, que él le entrega a Noaj, y después Noaj, que le entrega a Abraham, y después Abraham le entrega a Moshe, y después Moshe le entrega a Yeshu, y después Yeshu le entrega a él, y hasta ahí se quedó, y yo soy el último profeta. Él le hizo, por un lado
los hizo que ya no crean más en dioses, ni él tampoco se puso como un dios. Es diferente al cristianismo. Él ni siquiera se dijo que es hijo de Dios, no, por eso se puede entrar a una mezquita. Él solamente es el profeta, pero siempre es Alá, siempre es al Dios. Bueno, en esa época había fallecido después Mahoma. Cuando fallece no tiene herederos. Y ahí es donde se dividen los chiitas, ¿sí?, con los sunitas. Se dividen hasta hoy en día. Son diferentes corrientes dentro del islamismo. ¿Cómo se llaman? Chiitas y sunitas. Vamos a ver después quién fue más, no importa, no viene al caso. Pero uno, a su vez, uno que era, él tenía en su casa que había criado, Mahoma había criado a un niño, se llamaba Abu al-Hasan Ali ibn Talib, ¿sí? Él era primo y a su vez después fue su yerno, porque Mahoma tenía una hija, se llamaba Fátima, que lo obligó a él, según tuvo una visión, que se tenía que casar con este primo, que era más chico que él, ¿no? Y al final lo ordenó, y así fue que este muchacho Ali fue quien después, cuando muere Mahoma, él sigue, según los chiitas, él sigue como el califa. O sea, después, como murió sin herederos, entonces él se levantó como el califa. Él había sido criado en la casa de Mahoma desde los 6 años como su hijo adoptivo. El padre de este muchacho, de Ali, se llamaba Abu Talib, era el tío y tutor de Mahoma. No los quiero confundir, pero no importa, no viene mucho al caso. Y también lo había acogido a Mahoma cuando él había quedado huérfano. Pero más adelante, ¿por qué les digo esto? Él se puso ahora como califa. Entonces el califa se llamaba Ali bin Abi Talib. Él conquistó Babilonia. Este joven que después fue el sucesor de Mahoma, todo esto se daba en Arabia Saudita, en lo que es la Meca, era donde vivían, y todo esto en Yatrib, en una ciudad de todo en Arabia Saudita. Y después él empieza a tener sus ejércitos y empieza a conquistar, y conquista Babilonia, que en ese momento Babilonia estaba conquistada por los persas, ¿sí? Había los persas, los babilonios. Ahora él se levanta todo el imperio musulmán, y entonces ellos empiezan a guerrear, la guerra santa y lo que sea, y empiezan a conquistar lugares. Y él llega y conquista Babilonia. ¿Y quién estaba ahora en Babilonia como Gaón, como líder de los judíos? Bostenai. Entonces él le otorga justamente, congracia con él y le da la oportunidad que siga siendo el principal rabino y el principal dayán de los jueces, y que él nombre a los Rashei Shivot, a los rabinos importantes de las academias. Había academias que estaban desde el tiempo de donde empezaron a ser Moraim. Estaba Sura, la yeshiva de Sura, Umberita, Neardea, eran yeshivot muy importantes, y él era él era el líder y el que ponía y sacaba a los rabinos. O sea, él era el Gaón, era una persona muy importante, aparte que era muy inteligente. Él tenía casado con una mujer que se llamaba Adoa, tuvo 2 hijos, uno se llamaba Hisdai y Baradai. Que van a ser los Geonim, supuestamente cuando él muera van a heredar para que sean los Geonim, si es que son líderes. Pero a su vez, el califa, que se hizo muy amigo de Bostenai, era el yerno de Mahoma, había conquistado a los persas y se habían traído a la hija, a la princesa del rey, del último rey persa, se llamaba Crosoes o Yazdeguer III, y él se toma cautiva a la hija del rey y la trae, y va con Bostenai y le dice: tienes que casarte con esta princesa. Es una gentil, pero en tu Torah dice que ustedes pueden casarse con una rehén, una mujer que tomaron de rehén, se pueden casar. Dice: no, pero eso era en el tiempo de las guerras, no ahora, no ahora. Pero bueno, le empezó a explicar. Aparte, tienes que casar. Bueno, lo obligó prácticamente a casarse. La mujer se convierte. No digan ahora, no me pregunten si se convirtió por amor, no por amor, se convierte. Y al final se casa con esa princesa. Se llamaba Isdundad Dara Azdawar. Nombre medio difícil. Bueno, es una princesa sasánida de Persia. Está mal eso, ¿no? Si ella era engañador. No, pero la mujer se convirtió. Y como era Shabui Milhamá,
era secuestrada, y una mujer que es secuestrada, ese diefat toar, se puede tomar en los tiempos de guerra. Entonces ahí había una manera que se pudo, no quiero entrar ahora mucho en el tema. Esa princesa, como dijimos, también le llaman la princesa Dara, Dara Parti, que era de Persia, se convierte en una devota judía, o sea, y se casa con Bostenai. Tuvo 3 hijos, uno se llamaba Hisdai, otro Nehemia y otro Hanania. Los 3 hijos que se casó con ella vivieron, y este último Hanania fue el siguiente Gaón de Sura. El siguiente Gaón, después de que muere Bostenai, hubo problemas porque los hijos de la primera mujer se pelearon, dijeron que no, que les correspondía, pero al final, después de la muerte de Bostenai, sus hijos de la esposa anterior trataron de deslegitimizar, o sea, que anular a los hijos que tuvo con la princesa, afirmando que ella no se había convertido bien al judaísmo. Hubo problemas, pero es improbable eso, porque el Resh Galuta, ¿sí?, que el Gaón no se hubiese casado con una mujer no judía sin antes convertirla bien, y sabiendo que era una secuestrada un rehén, una rehén de la guerra. Bueno, al final, de hecho, los Gaonim de esa época, los rabinos que dirigían los famosos Yeshivot de Babilonia, decretaron que todos sus hijos eran judíos legítimos. Y por lo tanto, al final lo pusieron como Gaón. Y ahí ven, este Gaón Bostenai, incluso para conmemorar este episodio, a partir de ahí todos los Gaonim que siguieron, descendientes de él, llevaban un anillo. Antes la gente llevaba un anillo que era el sello también, con una mosca. El famoso anillo de la mosca, que era la representación de lo que había sido. Incluso hoy en Jerusalén hay una calle que se llama Bostenai, el Gaón Bostenai en Jerusalén, en nombre de él. Y no solamente eso, sino que él fue, este Bostenai, que era de la descendencia de David Amelech, él era la descendencia número 45, que llevan una descendencia incluso está desde Adán a Rishon, pero de David Amelech, del rey David, era la descendencia número 45 que él llevaban. Y lo increíble es que hasta hoy en día hay una familia, bueno, en muchos lugares, es la familia Dayan, que ellos todavía, algunos tienen todavía ese árbol genealógico desde el Gaón Bostenai, incluso desde Adán a Rishon, que se lo llevan generación en generación, pasando por el Gaón Bostenai, que era el 45, la generación 45. Si quiere pasárselo, acá tienen todo. Le voy a traer para que le muestren. Desde el Gaón Bostenai, van a ver acá en un costado que dice el 45. Es más, se lo voy a poner acá. En el año 670 le siguieron después a este Gaón también, después Rab Hanan de Pumbedita y otros rabinos. Pero empezó la época de lo que fueron la época de los Gaonim. Pero fue más adelante, cuando muere un Gaón, el Resh Galuta, que murió, se llamaba Shelomo Bar Hasdai, y no dejó descendencia. Entonces, 2 sobrinos se empezaron a pelear entre quién sería el sustituto del Resh Galuta o del Gaón. Entonces, porque este no tenía descendencia, 2 sobrinos se empezaron a pelear. Uno de ellos se llamaba Hanan ben David. Sí, Hanan ben David. Estamos hablando en el año 760. Que él era el más grande, debería haber heredado el puesto, porque eran 2 también de Jajamín, pero eran 2 sobrinos que, bueno, entonces ahí estaban esperando a ver lo que dictaminen los rabinos, a ver a quién iba a ser el nuevo Resh Galuta o el nuevo Gaón. Sin embargo, los grandes Geonim de las academias de las Yeshivot de Sura y Pumbedita de aquella época tenían un poco de sospecha sobre el más grande, sobre Hanan ben David, porque no lo veían, era un talmid jajam muy grande, pero no lo veían con dudaron un poco del carácter y de las creencias de Hanan, a pesar que era muy intelectual, era muy jajam y era incluso superior a su hermano. No lo eligieron, y eligieron como Gaón a su hermano más pequeño, se llamaba Yoshia. Entonces ahí se levanta algo que también es un parteaguas, como vamos a decir un cisma, ¿no?
empiezan a dividir. Este no estuvo de acuerdo con la decisión de los Geonim, estaba decepcionado totalmente, entonces él se autodeclara como Resh Galuta. Aunque los Jajamim no me dicen, yo voy a ser Resh Galuta, yo soy el que determinar las halajot. Acuérdense que todo esto viene después de la época de los Emoraim, que se escribe el Talmud, las Amoraim. Entonces ahora son los que dictaminan las halajot, porque ya dijimos del Talmud no se puede dictaminar halajot. Entonces los que se dictaminan las leyes son los Geonim en esta época. Pero las autoridades musulmanas habían estado de acuerdo con los sabios judíos, con los Jajamim, de la designación del hermano más pequeño, de Yoshia. Mandan a detener a este Anán ben David y lo mandan a la cárcel por haberse rebelado contra los rabinos. ¿Quién? El gobierno. El gobierno mete a la cárcel por haberse rebelado contra el rabino y lo sentenciaron incluso a ser ejecutado en la horca. Pero al final, no obstante, este tenía mucho carisma, se las ingenió para convencer al califa, se llamaba Al-Mansur, ya era un califa árabe, ya no era persa, que lo dejara libre e incluso lo dejaron libre y le otorgaron la libertad religiosa para practicar el judaísmo a su modo y a su entender. Y empieza a levantar lo que se llama una nueva religión, obvio del judaísmo, pero vamos a ver. A consecuencia de esto, él estaba peleado con todos los rabinos, entonces él procedió a fundar un nuevo movimiento que se llama Carraíta. ¿Sí? Los Carraín. Él fue el que inventa ese nuevo movimiento. ¿En qué consiste? Consiste en negar toda autoridad de los rabinos y, por lo tanto, negar todo lo que es la Torah Shebe'al Peh, la Torah oral. O sea, él está de acuerdo con la Torah escrita, pero la Torah oral dice que todo es un invento de los Jajamim. Pero habíamos dicho que si una persona no tiene la Torah oral, no puede entender la Torah escrita. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como dimos la vez pasada un ejemplo, el tefilín. La Torah te dice, Uxartam leota liadeja, beayure tutafot beneneja. Te amarrarás en tu mano y en tu cabeza. Punto. ¿Qué te amarras? ¿Qué te amarras? ¿Un Sefer Torah te amarras? ¿O te amarras una cuerda? ¿Qué te amarras? La Torah no dice que. Viene la Torah oral y te dice, son los tefilín, que ¿a dónde te lo tienes que amarrar? En la mano y lo tienes que amarrar en la cabeza. O por ejemplo, dice, la Torah dice, Uchtautam al mezuzot beteja o villareja. Vas a escribir en los marcos, en los dinteles de tu puerta, que viene la Torah oral y te dice a qué se refiere. Se refiere a una mezuzá, que tienes que escribir y ponerla en el marco de tu puerta. Pero la Torah no te dice eso. La Torah no te dice agarra una mezuzá, ponla en un bait, escríbela así y ponla. No, eso fue la Torah oral que te explica cómo se hace. La Torah escrita solamente te dice Uchtautam al mezuzot beteja. Vas a escribir en la puerta de tu casa. O sea, si yo agarro la Torah escrita, solamente agarro y escribo en la puerta de mi casa, Shema Israel, Amonai, lo que en la puerta. O sea, porque es escrito o grabado. Pero la Torah dice, no es eso. La Torah te dice, la Torah oral te enseña que no, que tiene que ser un pergamino y el pergamino tiene que ser de un animal y del cuero de un animal y tiene que ser escrito y qué tipo de tinta. Todo eso te lo va enseñando. Él no le interesa a consecuencia de esto, él procedió y fundó un nuevo movimiento. Y para ello reunió un amplio grupo de seguidores, quienes al principio fueron conocidos como los ananitas, porque se llamaba Ananita, pero al final le pusieron el nombre de Caraitas, viene de la palabra Mikra. Muy bien, esta nueva secta... ¿No es lo mismo que Sedoquín? Sí, exactamente. Él había rehecho, porque los Sedoquín ya no existían, y es lo mismo. Entonces él decía que eran descendientes de los Sedoquín, que eran los que habían negado lo que era la Torah oral. Pero mucho tiempo antes ya habían desaparecido los Sedoquín. ¿Por qué se llamó el mismo Sedoquín? Porque ya le hizo un nombre nuevo para algo más nuevo, algo, si no van a decir que es antiguo, algo más moderno. Bueno, también se llamaban Sedoquín, le decían eso. Ellos rechazaban todo lo que es la Torah oral. Los carraítas, por ejemplo, condenaron el Talmud. Decían que el Talmud falsificaba lo que es el judaísmo. ¿Por qué? Porque el Talmud es la Torah oral. Entonces decía que todo es falso. Por ejemplo, entre sus costumbres, ellos se basaban exclusivamente en la Torah. Por ejemplo, tienen en la Torah, ¿qué dice? Dice, no puedes prender fuego en todas tus moradas el día sábado. Si yo literalmente agarro eso, entonces quiere decir que no puedo prender fuego el día sábado. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Prendemos el fuego desde el día viernes y dejamos el fuego.
Los jajamín te dijeron, lo que te dice la Torah es que no puedes prender el fuego el sábado, pero lo puedes prender el viernes y dejar el fuego prendido. Literalmente, si yo agarro la Torah, digo, no te puedes prender fuego, o sea, no puedo dejar ni siquiera un fuego prendido, ni la luz, ni nada. ¿Por qué? Porque la Torah dice, no prenderás fuego el día sábado. Si yo agarro literal, es no prendo fuego el día sábado. Ellos agarraron eso, los carraítas. Y por ejemplo, en verdad, hasta hoy en día tienen la costumbre, ya les voy a mostrar, no prenden la luz y no tocan el fuego el día sábado. Quiere decir que tampoco comen una comida caliente el día sábado. Por eso los jajamín dijeron que hay una misbah de comer jamim en Shabbat, comer caliente en Shabbat. ¿Por qué? Para contradecir a lo que ellos... Hasta ese momento no había ninguna misbah de comer caliente en Shabbat. Hoy hay una misbah de comer caliente, chum, lo que sea, se come. ¿Por qué? Porque es una misbah de comer algo caliente en Shabbat. ¿Para qué? Para demostrar que no somos como los carraítas. Ellos están a oscuras, o sea, no prenden ni siquiera velas. Nada, ni velas, porque al prender una vela quiere decir que yo estoy prendiendo luz en Shabbat. Pero por ese lado hace mucha jumra, hace mucho... ahí empezaron todos los beteros. No, beter es otra cosa. Estos son los carraítas. Les voy a mostrar ahora algunos carraítas de hoy en día. Bueno, estos eran de antes, que aparentemente van a ver que son como Yudí. Por ejemplo, esto que ven acá es un templo carraíta en Jerusalén. ¿Sí? Es un templo carraíta en Jerusalén, que están, no reconocen lo que es la Torah oral, pero sí reconocen la Torah escrita. ¿Hasta la fecha existen? Hasta la fecha hay más de 25.000 hoy en día. ¿Sí? No, porque no se decía. Lo que pasa, antes era así. En los tiempos de antes no había donde se sentaban en el suelo. Por eso los árabes siguieron con la costumbre. Pero muchas de las cosas que tienen los árabes hoy en día las sacaron también de los judíos. Los judíos, antes de entrar al Bet HaKnesset había que hacer Netilat Yadayim, y también para entrar al Bet HaMikdash había que hacer los pies. Hoy en día los árabes se lavan los pies, se lavan las manos para entrar. Hay muchas costumbres que se sacaron de ahí. Incluso... ¿Esto es hoy en día? ¿Es hoy en día? Sí, es una foto de ahora. Esto, por ejemplo, es San Francisco. Hay muchas keilot en diferentes lugares que usan el talé porque está escrito en la Torah. Si ven, ni uno tiene tefilim, porque el tefilim lo ponen frente a los ojos, quiere decir que lo ponen enfrente. La Torah dice, Uxartam leota leadeja, vas a poner, Beayule totafot beneneja, vas a poner como señal frente a tus ojos. Entonces el tefilim lo ponen frente a los ojos, lo ponen enfrente, ellos no se ponen tefilim. Otra de las cosas, por ejemplo, ellos por ejemplo, las mezuzot, no las ponen como escritas, sino la escriben. Lo escriben en la puerta de la casa. El Shema Israel no ponen un pergamino, lo escriben, porque la Torah dice que tienes que escribirlo. Ellos no cuentan con la Torah oral. Por ejemplo, también no usan mikve. No van a. ¿Por qué? Porque la Torah no habla en sí de la mikve, habla de purificación, pero no dice que tiene que ir a la mujer a la mikve. Eso lo explicó la Mishnah que hay que decir la Torah. Entonces ellos no, las mujeres no van a la mikve. O por ejemplo, el calendario, otra cosa, no explica mikve. El calendario judío no lo llevan como lo llevamos nosotros, porque el calendario de nosotros, ¿quién lo hizo? Hillel segundo. Entonces ellos dicen que no, que la Torah te decía que el calendario tenía que ser de acuerdo a las fases de la luna, porque antes se mandaban avisos de un lugar a otro, entonces, con testigos. Entonces ellos tienen testigos y siguen usando el calendario supuestamente de los testigos. Kippur lo hacen otro día, Pesach lo hacen otro día, o sea que comen jamés en Pesach, ¿sí? De acuerdo a los ciclos lunares ellos tienen. Otra de las cosas... por ejemplo, ellos tienen todas sus casas. Yo estuve ahí en Lituania, en Trakai se llama. Tienen todo un pueblo. Todas las casas tienen tres ventanas. Una es dedicada a Anán Ben David, que fue el fundador. Otra dedicada a la familia y otra dedicada a Shem. O sea, todas las casas son de tres ventanas. En todos los lugares donde vivan, siempre tienen tres ventanas. La fiesta de Hanukkah, por ejemplo, no la festejan para nada. ¿Por qué? Porque no estaba en la Hanukkah, no existe en la Torah. Y Purim tampoco, porque son fiestas que no existen en la Torah. Entonces, ni Hanukkah, está raro que no fue Hanukkah, porque aún el más alejado siempre prende la Hanukkah. Ni Purim tampoco, obvio, tampoco. El ayuno de Tisha B'Av, aunque no esté en la Torah, porque la destrucción, pero lo festejan al otro día, no lo festejan el día 9 de Av, lo festejan el 10, porque en verdad se empezó a quemar el Bet HaMikdash en la tarde, casi cuando ya iba a anochecer del 9. Pero ellos lo hacen el 10. Bueno, al principio este movimiento había ganado muchos seguidores,
Pero en el siglo X, vamos a adelantarlos un poquito, había un rabino muy importante, que fue uno de los últimos Gaonim, se llama Rab Saadia Gaon. Este los excomulgó y peleó mucho y perdieron mucha popularidad. Por ejemplo, que ven ahí, es un templo caraíta, también en Trakai, en Lituania. Ahí los había traído un conde. Yo estuve justamente. Este es el Betacneset de ellos, que tienen ahí un poco, se parece un poco a Betacneset, un poco, bueno. Este es en Israel. En Israel también hay un templo importante, caraíta, tiene muchos miembros. A veces sinagoga caraíta en Jerusalén, que rezan y ahí tefilá, acá los vemos, siempre sin tefilín y con talet. Incluso hay una calle que se llama Rehova Carraín, está cerca de Kotel, en la calle de los carraítas, ¿sí? Acá los pueden ver. Esto es también en Turquistán, hasta hoy en día hay un templo, vean ese templo, hasta hoy en día no se llama Betacneset, ni tampoco se llama mezquita, se llama Kenesia, ¿no? Más o menos así le dicen, Kenesia, lugar de reunión. Bueno, en el siglo XIII los caraítas formaban una comunidad muy importante en lo que es en Crimea, en la península de Crimea, a orillas del Mar Negro. Ahí había un duque, se llama el duque de Vitautas. Él invitó a 483 familias para que se instalen en Lituania. Y ahí hasta hoy en día tienen su Keilah. Una vez, les voy a contar algo que pasó, en la época de Gaón de Vilna, los caraítas estaban muy relacionados con el gobierno. El Gaón de Vilna, estamos hablando 1720 que nació y falleció en 1797. En esa época ellos estaban muy relacionados con el gobierno. Constantemente acusaban a los judíos ortodoxos de falsificar la Torá, ¿verdad? No, ustedes falsificaron el Talmud, y en el Talmud dice blasfemias contra Yeshu. El Gaón de Vilna una vez llamó a un alumno suyo que era muy inteligente y que sabía responder así filosamente. Pero le dijo, tienes que ir, porque había un debate. Ellos querían hacer un debate. El rey mandó a traer un debate, los caraítas contra los judíos ortodoxos. Entonces el Gaón de Vilna no fue, pero mandó a uno de sus alumnos, dijo, ve tú y tú vas a saber qué contestar. Bueno, al final él estaba muy nervioso. Rabino, ¿cómo voy a hacer? Tú vas a saber. Bueno, entró al palacio, era el rey, con el caraíta y el judío ortodoxo. Una vez, cuando entró, le pidieron que para entrar al palacio tenía, como antes no había asfalto, calles de tierra, entonces la gente tenía que, vas a entrar acá al palacio, tienes que quitarte los zapatos. Se quitó los zapatos, pero en lugar de dejarlos ahí, se los llevó con él en la mano al debate. Cuando se presenta ante el rey con sus zapatos con lodo en la mano, todos los que están ahí se empiezan a reír y se empiezan a burlar de él. El rey juntamente con el caraíta. Y el caraíta le dijo al rey, vea su majestad, vea qué clase de gente son estos judíos ortodoxos. Vea cómo viene que no puede dejar los zapatos ahí, los trae en su mano. Entonces el rey le preguntó, ¿por qué traes los zapatos en tu mano y no los dejaste afuera? En ese momento el Yehudí se armó de valor y le dijo, mire, yo le voy a explicar. Cuando Moisés se encontró con el arbusto, el cené, que se quemaba y no se consumía, entonces vino Dios y le dijo que se quitara los zapatos. Entonces Moshe se quitó los zapatos y dejó sus sandalias en un costado. Pero luego, cuando terminó de hablar con Dios, regresó y se las habían robado. El rey dice, ¿cómo? Yo eso no lo estudié en la Biblia. ¿Quién se lo robó? Dice, había unos caraítas que se lo robaron. Entonces, en ese momento, el caraíta salta y le dice al rey, eso es una afirmación totalmente falsa. ¿Cómo puede ser eso no lo puede nunca demostrar? Entonces, el rey le preguntó, bueno, ¿por qué no puedes demostrar eso? El caraíta le dijo, porque en ese tiempo no había caraítas. Se confundió. Ahí saltó el Yehudí y le dijo, ¿se da cuenta, majestad? Los caraítas recién aparecieron después de 2000 años de la entrega de la Torá. Ellos son los que después de 2000 años vienen a cambiar nuestra Torá. Nuestra Torá estaba y después de 2000 años vienen ahí. Y ahí está, que él mismo está reconociendo que no existe. Bueno, al final es una anécdota que pasó. Pero bueno, sin embargo, ese movimiento caraíta hoy en día y existe y ha tenido una longevidad remarcable. ¿Por qué? Incluso actualmente en Israel, como dijimos, hay ese movimiento. Una cosa que había pasado durante la Guerra Mundial, cuando llegan los nazis a Lituania y van con la comunidad caraíta, entonces
le dicen, ¿ustedes son judíos? No somos judíos, somos otra secta, no somos judíos. Los judíos están ahí en Lituania, se fueron. Y los dejaron y no los mataron. Y se van y agarran a los judíos que estaban en Vilna. Y cuando les preguntan a los judíos ortodoxos en Vilna que si los carraítas eran judíos, ellos le dijeron que no. O sea, al final se llevaron a los judíos ortodoxos, los mataron y los carraítas siguen viviendo hasta hoy en día. Eso fue algo increíble. Pero incluso en 1944 también había un gran número de carraítas sirviendo en el ejército nazi. Hoy todavía existen en la actualidad más de 25.000 carraítas. Y el Rab Ovadia Yosef, bueno, ahora no hay tiempo, en su libro le preguntaron si hoy en día viene un carraíta, si se puede considerar judío o no se considera judío. Pero ¿cómo es que sirvieron en el ejército nazi? ¿Qué? ¿Le dijiste que sirvieron en el ejército nazi? Sí, algunos de los carraítas incluso en contra de los judíos, porque ellos no son judíos, ellos no son carraítas. ¿Cómo pueden considerarse judíos así? Pues no. El Rab Ovadia trae muchas preguntas porque hubo algunos que quisieron hacer teshuvá después de mucho tiempo y llegaron y quieren saber si tienen que hacer, pero 100% de corazón, no es que... Entonces el Rab Ovadia les dijo que en verdad averiguó muchos años averiguando, hay todo lo tengo acá el libro, con varias hojas de averiguar cómo se mantuvieron y todo, y él dictaminó que sí son judíos. Pero tienen que hacer un gerut de Jumbrá, hacer por si acaso. ¿Los casan con judíos? No. Si uno regresó, uno volvió y se arrepintió, ya no quiere seguir, ya quiere acercarse al judaísmo, entonces salió la halajá que los consideran judíos. Así lo trae Rab Ovadia en el Diabía Omer, en Eben Haezer, en la página 424, donde no obstante los considera judíos y con ciertas restricciones hasta les permite casarse con mujeres judías. Esto es lo que ellos... Pero si viene uno para... No, así nomás no, estamos hablando que él vino a convertirse. Bien. ¿Puede tomarlo para mañana? Después de que los convierte, ¿sí? Lo convierte para mañana. Quiero terminar nomás con un pequeño video de 5 minutos para entender lo que es. Cuando se alejan de la Torah, cuando se alejan de la Torah oral, la persona ya no tiene explicación. La Torah escrita ya no le puede dar sentido, no tiene explicación, no tiene sentido. Cuando la persona se amarra a lo que es la Torah oral, cambia su vida y eso es lo que nos mantiene generación tras generación. Les quiero mostrar este video. It's hard to describe what it's like to be at a Dirshu Siyam HaShas and dance with 18,000 people who are celebrating learning, reviewing, and knowing Torah. As I was dancing at the Siyam HaShas, I noticed to my right there was an elderly man dancing with what seemed to be 4 generations of his family members, sons, a grandson, a great-grandson, and there was also a non-Jew in the mix. I was so moved just by watching them dance together, and I was especially taken by this old man. He was radiating with happiness. I just wanted to talk to him and hear his story. So after they finished dancing, I approached him and asked him if we could talk a few minutes. And that's how I first met Mr. Applebaum. My life started as a kid running around in Bedford-Stuyvesant. I was from and not from. I came from a from house. I always saw Shabbos and Yom Tov, although I didn't know what I was doing. I really had very little Jewish education. I come out and knew nothing. December the 7th, 1941, Japan pulled a raid on Pearl Harbor, and President Roosevelt declared war against Japan. They started to recruit soldiers, and I was one of them. He was trained as a communications officer and was sent to this American-controlled Japanese island called Guadalcanal. And that's where it all happened. Around 6 p.m., it started to get dark. And as it got dark, Japanese bombers swooped down on our area, dropped their bombs, and left. I killed about 6 soldiers on our camp. Within a minute or 2, I lost the power of my legs and my hands. My hands were like 2 pieces of meat. I look at my hands, I had no feeling in my hands, and it's very scary. Very scary. He was choking from the dust and the debris surrounding him. And as he's trying to cough it all out, he turns upward and he talks to Hashem for the very first time from the deepest depths of his soul. I said, Hashem, give me back my hands. I can't feel my hands. Please, give me back my hands. Please. Eventually, when I end up being able to serve you, I will
then be activating myself to serve you. A few seconds later, miraculously, Mr. Applebaum regained sensation in his hands and feet. When the war was finally over and he returned home, Mr. Applebaum did not forget his promise. When he walked into the Young Israel for the first time, he noticed on the bulletin there were Torah classes available. I started to take a course. Where did this all come from? This is something I never saw before. I started to learn and learn and learn. I didn't stop learning. 75 years later, he is still learning nonstop. In fact, Mr. Applebaum lives in an assisted living home right now, and he told me that staff members sometimes come to his room and ask him, Mr. Applebaum, you know there's bingo downstairs in the activity room. Why don't you join everybody else and play? Mr. Applebaum proudly points to his Sfarim in the bookshelf and he says, This is my activity room. I'm constantly talking to God. I'm constantly learning to such a point that I'm like addicted. He told me that the first thing he does when he wakes up in the morning, as soon as he wakes up, he has this song that he sings, Moida Ani to Hashem, and his family, his children, his grandchildren, his great-grandchildren, they all know this song. And he started singing it to me. Moida Ani levanecha, melech chai v'kayam, techezat vi l'malechem la, rabba remonatecha. I was curious to find out how Mr. Applebaum merited to live such a long life in such incredible health, B'li Ayin Hara. I asked him, I said, Mr. Applebaum, how are you so healthy at almost 100 years old? He pointed to the Asher Yotzer sign right outside of his bathroom and he said, for the past 50 years, I haven't made a bracha of Asher Yotzer outside of a siddur. I recognize the miracles that had just happened in my body. And he said to me, that is the greatest health insurance policy you can ever buy. You connect yourself with Hashem, and you have a passport to Gan Eden. You have a passport to Olam Haba. I had one last question for Mr. Applebaum before I left. I turned to him and I asked him, who was that man, that non-Jewish Asian man who was dancing with you and your family at the Siyum? Mr. Applebaum smiled and he said, that was my aide. When Mashiach will come, the Goyish world finally realize what the emes is, they will also dance with me. I said to myself, get in here, let's dance together. Let's make believe Mashiach is here. Cuando la persona quiere tener una póliza de seguro para saber que todas nuestras generaciones van a seguir siendo Yehudim, es cuando tenemos ese apoyo de la Torah con la Torah oral, la Torah escrita. Cuando queremos empezar a sacar cosas nuevas y decir esto no pertenece acá, ahí es cuando más adelante se van perdiendo y perdiendo. Esta es la única póliza de seguro, lo que nos mantiene, que es el Talmud, que es la explicación de todo para entender lo que es la Torah escrita.